Una joyita de juego, un tanto subvalorado, pero que son de aquellos juegos que realmente da un gusto reseñar, por la elegancia y simpleza de sus reglas, y porque efectivamente el tema está tan bien acomodado a la mecánica que resulta muy fácil entenderlo. Santiago es el nombre de la principal isla de Cabo Verde y donde anualmente llueve menos de 100 milímetros, de tal manera que la sequía es un tema aquí, y en base a este tema es que se ha construido el juego. Estos son los componentes del juego. Tenemos los canales de irrigación que luego se irán insertando en las zanjas del tablero, las distintas variaciones de las plantaciones, plátanos, papas, porotos, ajíes, caña de azúcar. Tenemos a su vez los marcadores de cada jugador, de 3 a 5 jugadores, en este caso marcadores que indican la posición de cuántos trabajadores pueden tener en una determinada plantación, y una ficha que indica la proposición para irrigar. Aquí tenemos el jugador blanco, el negro, el lila y el gris. Cada jugador tiene 22 de estas cubos y un canal de proposición. A su vez, de las plantaciones existen 9 de cada una. Cada plantación además tiene la indicación de 1 o 2 trabajadores en su interior. Por ejemplo, para tener un acercamiento, aquí aparece una plantación de caña de azúcar que permite incluir 2 trabajadores. De cada una de estas 9 fichas hay 6 que incluyen 2 trabajadores y 3 de un solo trabajador. El constructor de canales equivaldría al funcionario público que tiene por objeto precisamente construir en las zanjas los canales de irrigación, y que representa a un funcionario público, estamos aparentemente en una economía mixta, que va a recibir las proposiciones, o derechamente las coimas, el cohecho, de parte de los propietarios de las tierras para los efectos de hacia dónde se construyen los canales de irrigación. El tablero de juego representa la isla de Santiago, y aquí se avisoran una cuadrícula donde existe unas zanjas alrededor del tablero y líneas de zanja verticales 1, 2, 3 y horizontales 1, 2. En estos sectores, que son de una línea café más oscura, es que se van a construir los canales de irrigación, y al interior de cada una de las casillas se van a insertar las plantaciones. ¿Cómo se inicia el juego? El juego se inicia cuando los jugadores se tienen que poner de acuerdo en dónde colocar la fuente de agua inicial. Se puede colocar en cualquiera de las intersecciones de líneas café o de zanja. Puede ser en el borde, en una esquina, o, más recomendable para los jugadores novatos, en algún sector más intermedio. Coloquémoslas ahí. Vamos a explicar ahora algunas mecánicas básicas antes de entrar de lleno al turno u orden de juego. Los canales de irrigación son estas fichas de madera azul, y son las que permiten llevar el agua a las plantaciones que luego se van a colocar. ¿Dónde se pueden instalar estos canales? Solamente en las zanjas, que son las líneas café ya mencionadas, y se pueden colocar siempre que se inicie en la fuente de agua o en una ya colocada con anterioridad. Ahí, por ejemplo, no podría instalarse un canal de manera independiente de donde ya se encuentra la vía principal de agua que ha salido desde esta fuente. Además, hay que respetar que este canal tiene que terminar y empezar en una de las intersecciones de zanjas. Ahí, por ejemplo, no podría instalarse acá, que son líneas más tenues que en el fondo sirven solo para indicar el lugar para las distintas plantaciones. No puede ser ahí. Tampoco puede ser
de esa manera, porque tampoco terminan y empiezan cada uno de los extremos de la ficha en una intersección. Tiene que ser ahí. Vamos a poner, por ejemplo, todas estas fichas que están bien colocadas. Ahí. Vamos a intentar poner esto acá. Eso no se puede hacer, solamente se podrá colocar ahí, ahí o acá. Evidentemente tampoco se puede poner en forma totalmente aislada. Esa es la forma en que se pueden colocar en el transcurso del juego los canales de irrigación. La colocación de las plantaciones debe cumplir los siguientes requisitos. La persona que se adjudique en un remate una plantación como esta de ajíes, la puede colocar realmente en cualquier lugar del tablero. Acá, acá, o al lado de un canal de irrigación. Evidentemente que, como se comprenderá, colocar al lado de un canal de irrigación es bastante más provechoso porque significa que ese campo ya se encuentra totalmente irrigado. Ahora bien, el jugador que se adjudica la plantación tiene que poner encima la cantidad de trabajadores que está indicando. Por ejemplo, el jugador blanco colocó esta ficha de plantación en ese lugar y tiene derecho a poner 2 marcadores de campo o 2 trabajadores en su interior. La idea del juego es ir colocando fichas de plantación unas al lado de las otras con la finalidad de hacer un campo más amplio. Tenemos, por ejemplo, en este caso en particular, que se ha ido creando un campo de caña de azúcar que permite que los jugadores puedan, al final del mismo juego, obtener los ingresos respectivos. Entonces, en la medida en que existan estas plantaciones de manera aledaña, ¿qué significa eso? Que tienen que existir juntos algunos de los costados. En ese caso se podrá sumar y multiplicar. ¿Qué tenemos en este caso? Si el juego terminase en estos momentos, el jugador lila, que tiene 4 trabajadores, en una plantación que tiene una extensión total de 1, 2, 3, 4 casillas, obtendría 4 por 4, 16 pesos o escudos al final del juego. Y el jugador negro multiplicaría 4 por 3, 12 escudos al final del juego. Para que esto se pueda producir, todos los campos agrícolas tienen que estar irrigados, es decir, alguno de sus costados tiene que recibir agua. En este caso, por ejemplo, esta plantación de caña de azúcar no está irrigada, aunque una de las puntas del canal más próximo toque esta plantación. Sin embargo, para los efectos del juego, para que se considere irrigado, tiene que tener un costado completo al lado de un canal. Puede ser ahí o puede ser acá. Sin embargo, de esta manera no logra irrigarse. Y por el contrario, en un momento de la ronda se hace lo que se denomina la sequía. Se verifica qué plantaciones que se han ido instalando no se encuentran irrigadas y cada una de esas plantaciones va perdiendo los trabajadores. En este caso tiene un trabajador, que es el máximo permitido, y en esta vuelta, si no está irrigada, pierde ese trabajador. Y en la próxima vuelta, si tampoco está irrigada, esta ficha se gira, quedando en calidad de un sitio eriazo, un sitio seco, árido, donde no va a servir para incrementar el valor de los demás campos. En este caso en particular, si es que efectivamente se ha secado en una oportunidad, pero luego alguien ha irrigado este campo, esta ficha, aunque no tenga ningún trabajador, aún sirve para hacer la multiplicación. Es decir, el jugador lila todavía tiene 4 por 4, 16 escudos al final, y el jugador negro, que efectivamente ha perdido su marcador, en este caso multiplica solamente 2 por 4, es decir, 8 escudos al final. De la manera que la irrigación de las plantaciones es la base del juego. El dinero es la finalidad del juego,
y se obtiene en dos oportunidades. Uno, cuando en la fase última de una ronda el banco entrega 3 escudos a cada jugador. Y cuando el irrigador, el funcionario público, es coimeado. Y este funcionario acepta la proposición que se le hace y entonces recibe el dinero de él o los jugadores que apoyaron una determinada moción. Ahora, este dinero se mantiene en forma oculta, o si se juega con los billetes se puede apilar para que no se sepa exactamente lo que tiene cada cual. Desarrollo del juego. Ya dijimos que primeramente los jugadores se ponen de acuerdo dónde estará la fuente original de agua. En segundo lugar, las 45 fichas de plantaciones se dividen en 9 pilas que se revuelven minuciosamente y se colocan al costado del tablero. Entonces, al inicio de cada nueva ronda, y por lo tanto van a haber 9 rondas, estamos haciendo la demostración de un juego de 5 personas. Con menos personas cambia la cantidad de fichas. Con 5 personas son 9 rondas porque cada pila tiene 9 fichas. Entonces se descubre la ficha superior de cada una de las 5 pilas. Y eso demostrará cuáles son las plantaciones que quedan a disposición de los jugadores para ser adquiridas a través de una subasta. En este caso, caña de azúcar con 2 trabajadores, plátano con 2 trabajadores, caña de azúcar con 1 trabajador, ají con 1 trabajador y plátano con 2 trabajadores. Se decide por suerte, aleatoriamente, quién es el jugador de partida, y a ese jugador se le entrega entonces la ficha que pone parada delante de él, del constructor de canales. Vamos a colocarla acá, suponiendo que este jugador es el de inicio. A continuación, a partir del jugador de la izquierda del constructor de canales, debe hacer una oferta en escudos, no por alguna plantación en particular, sino que por el derecho a decidir con cuál plantación se queda. Es decir, quien haga la oferta mayor decide qué plantación saca del borde del tablero y la introduce con sus trabajadores al interior del tablero. Entonces, la verdad es que en este caso en particular se hace una subasta de una vuelta y cada jugador tiene que apostar una cantidad distinta de la anterior o de los anteriores, no necesariamente mayor. Entonces, perfectamente posible que el primer jugador decida poner un escudo, el segundo decida poner 3 escudos, el tercero decida pasar, y desde el momento en que pasa, automáticamente queda en el último lugar. El siguiente jugador podría decidir 5 escudos, y el último, el quinto, podría, por ejemplo, pasar también. Entonces, el jugador que propuso la cantidad mayor, el negro, saca la plantación de su elección y lo coloca en el espacio que quiera. Evidentemente que al principio del juego va a convenir ponerla cerca del agua, ahí. Y el jugador negro que se la adjudicó pone sus 2 trabajadores y paga lo apostado al banco. El segundo jugador, que apostó la cantidad inmediatamente inferior, también saca una plantación de plátano, porque ve que ya con 2 plantaciones de plátano el asunto se pone interesante, y la pone inmediatamente arriba. Vamos a suponer que este jugador es el blanco. El tercer jugador que ofertó va a colocar la plantación de caña de azúcar y coloca sus 2 trabajadores. El segundo jugador que pasó va a elegir también la caña de azúcar y en este caso va a colocar un solo trabajador. Bien, aquí hay que aclarar lo siguiente. Este jugador que pasó
que fue el segundo que pasó, tendría derecho a colocar un trabajador. Sin embargo, aquí la regla indica que si el jugador pasa, tiene que colocar un trabajador menos de los que la ficha indique. Entonces, este derecho que tenía de poner un trabajador lo pierde. Y el último, que también pasó, coloca esta plantación de ají, y evidentemente también pierde el derecho de poner un trabajador. Ahora, inmediatamente se hace lo siguiente: se cambia ahora al constructor de canales. Quien ahora lo será es el que apostó la menor cantidad de dinero. Cuando más de un jugador ha pasado, se entiende de que el primer jugador que pasó es el nuevo constructor de canales, y por lo tanto se le entrega, vamos a suponer que está aquí el jugador, el símbolo que indica dicha circunstancia. Ahora se pasa a la etapa de negociación del juego, porque este juego tiene un aspecto de subasta, que es el que ya acabamos de ver, y tiene un aspecto de negociación, que incluso también se puede dar de acuerdo a las reglas en la etapa de subasta de las plantaciones, pero personalmente estimo que es mejor reservarlo para esta etapa, que es el tratar de convencer al que acaba de ser designado constructor de canales por dónde instalar el canal de irrigación. Entonces, a partir del jugador que se encuentra a la izquierda del recientemente designado constructor de canales, cada uno, usando la ficha de proposición, recordemos que cada uno recibió una ficha con forma de canal de su color, aquí tenemos los 5 colores, cada uno va a hacer una proposición por dónde quiere que vaya el canal. Entonces el jugador, supongamos que el jugador negro sea el primero de la izquierda, él dice: yo quiero que el canal vaya por ahí, y ofrezco, para que el constructor de canales tome esa decisión por ese lado, 2 escudos. Luego le toca el turno al jugador de la izquierda, que vamos a presumir que es el jugador blanco. El jugador blanco dice: mire, yo apoyo esa moción y voy a ofertar a los 2 escudos que ya ofertó el jugador negro, uno más. Luego le toca al jugador gris. El jugador gris dice: yo quiero que se mantenga tal cual como se ha hecho la oferta por el jugador negro, pero no voy a aportar nada. Y luego vamos a suponer que le corresponde al jugador crema y dice: yo quiero que el canal se construya hacia abajo. Y oferto 4 pesos. 1, 2, 3, 4 pesos. Bien, supongamos que ya todos han hecho su oferta. Entonces el constructor de canales, vamos a suponer que es el jugador lila, el constructor de canales dice: voy a aceptar la oferta del rojo. ¿Por qué acepta la oferta del rojo? Bueno, porque como él es jugador lila, la verdad es que se acepta la oferta del jugador negro apoyada por el blanco. Desde luego ha ofertado solamente 3 pesos. En cambio, el jugador crema ofertó 4 pesos. Entonces, dice: ok, acepto los 4 pesos, y se los lleva entonces el constructor de canales. Se sacan las 2 proposiciones, estas fichas siempre son recuperadas por los jugadores, y entonces el constructor utiliza una de las fichas de irrigación, hay 15 de estas, para colocarla en el lugar respectivo. Y se acaba la etapa de colocación del canal de irrigación. Ahora bien, en esta misma etapa, y antes de pasar a la siguiente, algún par de comentarios. Primero, si el constructor de canales decide construir en un lugar diverso de los propuestos, recordemos que se propuso hacia abajo y hacia arriba de la fuente de agua,
y él decide construir acá, por ejemplo, evidentemente no se podría construir ahí porque dijimos que tiene que todo nacer desde la fuente. Ahí, en el fondo, rechazando las dos ofertas. Para hacerlo, el constructor de canales tiene que pagar un escudo más de la oferta más alta al banco. En este caso, el jugador entonces va a tener que pagarle 5 escudos al banco para poder hacer caso omiso de las ofertas y construir por donde quiere. Segundo comentario: si nadie ha ofertado nada, si todos han pasado, el constructor puede, pagando un peso, que es equivalente a 0 más 1, construir también donde quiera, o eventualmente no colocar el canal de irrigación. La siguiente fase, la quinta, recordemos que en este caso que estábamos siguiendo, el constructor aceptó este canal de irrigación. La quinta, ¿qué significa? A partir del jugador de la izquierda del constructor de canales, todos los jugadores tienen derecho a, una vez durante el juego, colocar un canal de irrigación donde quieran. Al principio del juego, cada jugador recibe efectivamente una de estas fichas, que debe saber usarlas en el momento oportuno. Entonces se le pregunta, por ejemplo, al jugador negro. Vamos a suponer que el jugador negro es el de la izquierda del empleado público, que es el irrigador. ¿Quieres usar la ficha? No. Bien. Después se le corresponde preguntarse al jugador de la izquierda de él, el jugador gris. Dice, ya, ok, yo voy a usar mi ficha especial y extraordinaria, y entonces él irriga ahí. Evidentemente que aquí se vieron beneficiados también el jugador negro y el jugador blanco. Entonces, resumiendo esta etapa, cada jugador recibe al inicio del juego una ficha de las 15 que hay para usarla en caso de emergencia, podríamos decir. Y después de que se ha coimeado al irrigador para que tome la decisión dónde vaya el canal de irrigación, y después de que se ha colocado, la etapa consiste en que a partir del jugador de la izquierda debe cada uno decidir si va a usar su canal de irrigación. Pero una vez que alguien haya decidido usarlo, no se puede colocar ningún canal extra, es decir, uno solo por vuelta. El primero que acepte, a partir de la izquierda del jugador, que es el empleado público, hace que se acabe la opción para los demás. La etapa número 6 y penúltima de una ronda consiste en verificar si los campos están recibiendo agua o no, si están irrigados o no. En este caso, ¿quién está irrigado? Está irrigado solamente este campo verde claro de caña de azúcar. En cambio, este y este no están irrigados. Los que no están irrigados pierden un trabajador o marcador de cada jugador por el hecho de no recibir agua. Entonces, este plátano pierde un marcador blanco, este de plátano pierde un marcador negro, y los que ya no tienen trabajadores, no tienen marcadores, simplemente se giran. En este caso, el de aquí se gira y se ha transformado en un campo seco, baldío. Y así termina entonces esta etapa de verificación de la irrigación. Evidentemente que es una situación que hay que tratar de evitar, porque significa que las plantaciones se van achicando. La última etapa de cada ronda es el pago que el banco hace a los jugadores de 3 pesos. 3 escudos son recibidos por los jugadores. Es esta la plata que tienen los jugadores para poder hacer sus subastas, y además el dinero que recopilan con motivo de ser coimeados cuando les corresponde ser el irrigador. El juego termina al finalizar la 9ª ronda, cuando se trata de un juego de 5 jugadores. Y eso sucede efectivamente después de que se rematan las últimas plantaciones. Sin embargo, no se acaba inmediatamente, porque hay que seguir después de que se rematan las últimas plantaciones con todo el trámite de la irrigación
y con posterioridad de la sequía. Pero en este caso la sequía tiene una diferencia porque todas aquellas fichas que hayan quedado sin irrigación, vamos a suponer que este plátano quedó en ese momento sin irrigación, pierden todos sus trabajadores y se giran. Lo mismo si hubiese una ficha sin trabajadores. Si al final de esta novena ronda no tiene una irrigación, también queda seco. Entonces, se procede a establecer qué es lo que gana cada jugador. Y va a depender de la cantidad de trabajadores y de la extensión de cada plantación. Comencemos con esta plantación de porotos. El jugador lila tiene 1, 2, 3, 4 marcadores. Y la plantación tiene una extensión total de 4. Por ende, este jugador va a obtener 4 por 4, 16 escudos. El jugador crema va a obtener 2 por 4, 8 escudos. Y se procede a sacar los marcadores, indicando con eso de que ya ha sido pagado esa plantación. Aquí tenemos una plantación de papa que está absolutamente aislada. El jugador lila, 1 por 1, obtiene un escudo. Del mismo modo, esta plantación de caña de azúcar está aislada, multiplica 2 trabajadores por una plantación, 2 escudos. Aquí el jugador negro tiene 2 escudos por la plantación de papas. En la plantación de bananos o plátanos, tenemos que la plantación tiene una extensión de 1, 2, 3, 4, 5 plantaciones. Esta que está acá, si bien es cierto puede estar esquinada con el resto, no se considera porque, como ya dijimos, tienen que ir canto con canto, costado con costado, no en forma diagonal. De tal manera que son 5 y el jugador blanco tiene 1, 2, 3, 4, 5, obtiene 25 escudos. Y saca sus indicadores para limpiar el tablero. Y el jugador negro multiplica 5 por 1, obtiene 5 escudos y saca su ficha. En este caso del plátano que se encuentra aislado, el jugador negro obtiene solamente un escudo. En esta plantación de ajíes existen 3 fichas aledañas y el jugador blanco es el monopólico, obtiene 4, 5 por 3, 15 escudos y saca las fichas. Por ser monopólico no tiene ningún pago extra. En el caso de las plantaciones de caña de azúcar, el jugador gris multiplica sus trabajadores, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 5, por 6 plantaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, en este caso obtiene 36 escudos. Y así se sigue con todas las plantaciones y se van retirando los trabajadores para limpiar el tablero. Entonces, termina ganando el juego efectivamente la persona que obtenga la mayor cantidad de dinero. Recapitulemos la fase del juego. Primera fase, se descubren las 5 plantaciones que los jugadores van a tener que subastar. Se subasta en escudos y no pueden repetirse los montos. La segunda fase cambia el constructor de canales, que ahora lo va a hacer el jugador que haya ofertado menos en la primera fase. Si alguien ha pasado, el primero que pasa a constituirse en el empleado público. La tercera fase es que se van tomando las plantaciones en el orden en que se fueron adjudicadas y se van insertando en el tablero con los trabajadores respectivos. La cuarta fase es aquella en que los jugadores tratan con sus canales de colores de sobornar al empleado público para que ésta decida por dónde va el agua.
La quinta fase, a partir del jugador a la izquierda del irrigador, se tiene derecho a poner el canal extra que cada jugador recibe al inicio. El primero que lo use impide que los demás puedan acceder a este beneficio, el que tendrán que usar en las vueltas posteriores. La sexta fase se verifica qué plantaciones no están irrigadas y se procede a, ya sea, quitarle un trabajador, en este caso uno, o si ya no tiene trabajadores, a girar la ficha para dejar seca esa plantación. Y por último, la séptima fase es la de que cada jugador va a recibir del banco 3 nuevos escudos. En síntesis, Santiago es un juego de negociación y de subastas, donde el elemento de multiplicación también tiene su importancia. ¿Qué elementos estratégicos se deben considerar? ¿Cuánto vale para mí una nueva plantación con los trabajadores respectivos versus cuánto vale para otro? ¿En cuánto incrementa, en qué factor incrementa el valor final de una plantación en que yo pueda anexarle otra ficha? Elementos estratégicos: la negociación, tratar de convencer a los demás de instalar los nuevos canales de irrigación en un sector que nos convenga mutuamente. Aquí es imposible jugar en forma aislada, es absolutamente necesario en algún momento unirse con un jugador, en otro momento con otro jugador, dependiendo de dónde se encuentran las plantaciones y si estamos coincidentes en una plantación. En fin, es un juego de 1 hora, muy elegante, muy interactivo. Puede ser en algún momento un poco sucio, pero en general de gran diversión para todos. Es un juego que todavía puede ser encontrado en las tiendas online y que recomiendo efusivamente.